El 19 de marzo de 2024, la comunidad de Brandon, Mississippi, reconocida como la segunda ciudad más segura del estado, quedó conmocionada por la impactante noticia de un crimen sin precedentes y de extrema brutalidad. Una adolescente de 14 años fue detenida, acusada de cometer un acto inimaginable, el asesinato de su propia madre. Este estremecedor caso dejó a muchos preguntándose qué pudo haber llevado a una joven a perpetrar un hecho tan devastador contra su propia familia. La víctima, Ashley Nicole Smiley, nacida en 1983 en Stuart, Florida, era una madre entregada y una profesora de álgebra muy querida en la Northwest Rankin Middle School, donde también estudiaba su hija de 14 años, Carly Grigg. Antes de unirse a esa institución, Ashley había enseñado durante 5 años en la Warren Central Middle School. Amante de su estado natal, disfrutaba de las playas de Florida y de los viajes familiares a Disneyland. En 2022, su compromiso con la educación fue reconocido con el premio a la nueva maestra del año. Ashley vivía en una casa de 3 habitaciones y 2 baños en Aston Way junto a su esposo, Heath Smiley, su hija Carly y sus 2 perros Golden Retriever, Wyatt y Finn. Sus seres queridos la describen como una madre responsable y afectuosa, que encontraba felicidad en la lectura y en compartir momentos con su familia. Carly, una estudiante excepcional que había adelantado el 4º grado, nunca había mostrado problemas de conducta graves. Sin embargo, en los últimos meses, habían surgido señales inquietantes. Las tensiones entre Carly y su madre se intensificaron cuando Ashley descubrió que su hija tenía un novio en secreto y decidió confiscar el teléfono. Tanto Ashley como Heath consideraban estos conflictos como parte de la adolescencia, atribuyéndose al deseo de independencia de Carly. Creían estar afrontando los desafíos normales de esa etapa, sin darse cuenta de la tormenta emocional que su hija estaba atravesando. Por ello, Carly recibía terapia para manejar la ansiedad y el estrés. Según el testimonio de su padrastro ante el tribunal, otro factor de angustia en la vida de Carly era su padre biológico, Kevin Grigg, quien lidiaba con una grave adicción a las drogas. Se alega que él le permitió consumir alcohol desde los 12 años. La batalla por la custodia de Carly había sido intensa, y Ashley temía tanto a Kevin que mantenía un arma de fuego cargada en casa para defenderse. El martes 19 de marzo de 2024, Ashley y Carly regresaron de la escuela poco después de las 4 p.m. No pasó mucho tiempo antes de que estallara otra discusión entre ellas. Ashley había recibido información preocupante sobre el posible consumo de vapeo por parte de Carly y, al llegar a casa, se dirigió de inmediato a la habitación de su hija para buscar pruebas. En ese momento, solo estaban ellas dos en la casa. Las cámaras de seguridad captaron a Carly sosteniendo un objeto detrás de su espalda mientras caminaba hacia su habitación para enfrentarse a su madre. Según la acusación, segundos después de entrar en la habitación, se escucharon disparos. Momentos después, Heath Smiley recibió un mensaje desde el teléfono de Ashley. Al responder, Carly, presa del pánico, envió un mensaje urgente a una amiga, pidiéndole que fuera a su casa de inmediato. Cuando la amiga llegó y llamó a la puerta, Carly le preguntó, ¿puede soportar ver un cadáver? Luego, la condujo hasta la habitación, donde el cuerpo sin vida de Ashley yacía en el suelo. Presuntamente, Carly se giró hacia su amiga y le dijo, le puse 3 balas a mi mamá y tengo 3 más para mi padrastro cuando llegue a casa. Poco después, según informes, retiró la cámara de seguridad del interior y la escondió en el refrigerador. Los datos de la cámara exterior mostraron que Heath llegó a casa a las 5:03 p.m., sin sospechar nada fuera de lo común. Sin embargo, no estaba preparado para el horror que le aguardaba en el interior. En su testimonio ante el tribunal, Heath relató los dramáticos momentos que siguieron. Todo parecía normal cuando llegué a casa. Entré y, en cuanto abrí la puerta de la cocina, antes incluso de abrirla por completo, se disparó un tiro justo en mi cara. Después de eso, todo fue un borrón. Los detectives encontraron a Heath tendido en el suelo cerca de la entrada de la casa, con una herida de bala superficial en el cuello. En medio del caos, los primeros en responder al llamado de emergencia intentaban obtener información crucial. ¿Dónde está el tirador? ¿Cómo va vestida? Camiseta gris, cabello corto y castaño. ¿Todavía tiene el arma? Está en la encimera de la cocina, creo, solo queda una bala. Tras el ataque, Carly huyó de la escena escalando la valla del patio trasero. Las fuerzas del orden lanzaron de inmediato un operativo de búsqueda, desplegando un helicóptero de la patrulla de carreteras de Mississippi. Aproximadamente 30 minutos después de la llamada al 911, fue encontrada cerca de la casa y detenida. Durante el arresto, los oficiales le realizaron una prueba para detectar residuos de pólvora en sus manos. Voy a tomar una muestra de tus manos. ¿Con cuál disparaste? Con la izquierda. Mientras era procesada,
un oficial comentó que Carly parecía no ser plenamente consciente de la magnitud de lo sucedido. Todavía no sabe lo de su madre. Basándose en las pruebas recogidas en la escena del crimen, Carly fue imputada como adulta por asesinato en primer grado, intento de asesinato y manipulación de pruebas. La fianza se fijó en $1 millón. Se declaró inocente de todos los cargos y permaneció bajo custodia mientras esperaba el juicio. 5 meses después del tiroteo, la defensa de Carly rechazó un acuerdo con la fiscalía que le habría impuesto una condena de 40 años de prisión. En consecuencia, el 16 de septiembre comenzó la audiencia preliminar en el caso Estado de Mississippi contra Carly Grigg. De ser declarada culpable, enfrentaría cadena perpetua por asesinato, entre 20 años y cadena perpetua por intento de asesinato, y 10 años adicionales por manipulación de pruebas. Durante una conferencia previa al juicio, el juez confirmó la decisión de Carly de rechazar la oferta de la fiscalía. Señorita Grigg, ¿recibió la recomendación de la fiscalía de una condena de 40 años? Sí, señor. ¿Y fue su decisión rechazar esa recomendación? Sí, su señoría. Sin un acuerdo de culpabilidad, Carly ahora enfrentaba el peso total de los cargos en el juicio. Si el jurado no le imponía una sentencia de cadena perpetua, el tribunal determinará su castigo. El rango de pena posible era de 20 a 40 años por el primer cargo y de 20 años a cadena perpetua por el segundo. Dado su joven edad, si el jurado optaba por no imponer cadena perpetua, aún enfrentaría aproximadamente 50 años de prisión. Y para el tercer cargo, ¿cuál es la posible condena? Otros 10 años, su señoría. Entonces, si es declarada culpable, el jurado podrá absolver al condenarla a 2 cadenas perpetuas o este tribunal podría imponer hasta 93 años de prisión. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. ¿Y es su decisión, y solo suya, proceder a juicio? Sí, su señoría. Durante el juicio, los fiscales describieron a Carly Grigg como una adolescente que llevaba una doble vida en los meses previos al crimen. Según su argumento, sus padres no tenían idea de que ella se comunicaba en secreto con su novio mediante teléfonos desechables, fumaba antes de ir a la escuela y mantenía cuentas ocultas en redes sociales. La fiscalía calificó el caso como directo y claro, asegurando que los resultados de la autopsia confirmaron la causa de la muerte de Ashley Smiley, heridas de bala en la cabeza. La forma de la muerte, un asesinato deliberado, era, según ellos, indiscutible. Además, la fiscalía argumentó que las acciones de Carly, tanto antes como después del tiroteo, demostraban su clara intención de asesinar a su madre. Señalaron sus intentos inmediatos de encubrir el crimen, su supuesta declaración sobre su plan de disparar a su padrastro a continuación y la retirada deliberada de la cámara de vigilancia como pruebas de premeditación. La defensa, sin embargo, presentó una narrativa completamente diferente. No negaron que Carly fuera responsable de la muerte de su madre ni de las heridas de su padrastro. En su lugar, centraron su estrategia en explicar por qué ocurrió el crimen. Este no es un caso de ¿quién lo hizo? Sabemos quién apretó el gatillo. La verdadera pregunta es ¿por qué? Dirigiéndose al jurado, la defensa retrató a Carly como una joven excepcional, sin antecedentes de violencia, querida profundamente por sus padres, profesores y amigos. Provenía de un hogar estable, tenía un sólido historial académico y nunca había mostrado señales de alarma hasta aquel trágico día. ¿Por qué disparó a su madre? ¿Por qué disparó a su padrastro? La fiscalía quiere hacerles creer que estas preguntas no importan, pero nosotros sabemos que sí. Las respuestas a esas preguntas son la razón por la que estamos aquí hoy. El equipo defensor sostuvo que Carly padecía una enfermedad mental no diagnosticada, una condición que ni ella ni su familia habían identificado. Argumentaron que las pruebas demostrarían que Carly sufría un trastorno psicológico que pasó desapercibido. Sus propios padres, a pesar de convivir con ella, desconocían su condición. Sus profesores y amigos, que la veían a diario, tampoco detectaron señales de alarma. La defensa subrayó la dificultad de identificar los trastornos mentales, refiriéndose a ellos como una enfermedad invisible. Es difícil mirar a alguien y reconocer de inmediato que sufre una enfermedad mental. Es difícil ver las señales, incluso cuando están frente a nosotros. Por eso tantas personas sufren en silencio. Concluyeron su alegato señalando que, si bien los hechos del 19 de marzo fueron innegablemente trágicos, no fueron intencionales en la forma que la fiscalía afirmaba. Según ellos, las acciones de Carly no fueron producto de la premeditación, sino de una crisis de salud mental no diagnosticada ni tratada. Como parte de su estrategia, la defensa llamó a declarar al psiquiatra forense Dr. Andrew Clark, quien describió a Carly como una niña obediente que siempre se había comportado bien, motivada académicamente y ansiosa por complacer a su madre.
Sin embargo, en el año previo al tiroteo, su conducta comenzó a inclinarse hacia una rebeldía propia de la adolescencia. ¿Qué pudo determinar sobre la historia de comportamiento de Carly? El Dr. Clark explicó: en mi evaluación, Carly siempre había sido una joven educada y con gran interés por sus estudios. Sin embargo, en el último año comenzó a mostrar comportamientos que considero bastante típicos para su edad. Se quedaba despierta hasta tarde usando un teléfono desechable para enviar mensajes a sus amigos, escapó una noche para encontrarse con alguien y, aproximadamente 6 semanas antes de su arresto, empezó a consumir marihuana. Cuando se le preguntó sobre el historial de traumas de Carly, el Dr. Clark proporcionó detalles cruciales sobre sus primeras experiencias de vida. Pérdida de una hermana. A los 4 años, Carly sufrió la muerte de su hermana menor, de solo 18 meses, debido a una afección médica. Recordaba este evento como una experiencia profundamente dolorosa que dejó una huella emocional duradera. Divorcio y violencia doméstica. A la misma edad, sus padres se separaron. Carly recordaba frecuentes conflictos entre ellos y aseguraba que su madre le había contado sobre episodios de violencia doméstica. Aunque no presenció los abusos directamente, sí recordaba haber visto a su madre con moretones y heridas. Experiencias perturbadoras con su padre. Tras el divorcio, Carly debía visitarlo cada 2 fines de semana, algo que describió como una experiencia profundamente incómoda. Entre sus recuerdos más inquietantes, su padre solía mostrarse irritable y emocionalmente distante. En algunas visitas, apenas le dirigía la palabra, permaneciendo sentado en silencio. En ocasiones, descuidaba sus necesidades básicas, como proporcionarle comida o agua. Un episodio particularmente aterrador ocurrió cuando tenía 6 años, algo que su padre hizo la asustó tanto que corrió a esconderse debajo de una cama. También sentía un miedo intenso al viajar en auto con él, ya que lo consideraba un conductor imprudente y peligroso. El Dr. Clark también testificó que, en los años previos al tiroteo, Carly había mostrado síntomas de un trastorno alimentario, alternando entre periodos de restricción alimentaria y episodios de atracones seguidos de vómitos autoinducidos. Lo más significativo fue el diagnóstico del Dr. Clark, trastorno bipolar tipo 2. Además, sugirió que un reciente cambio en la medicación antidepresiva de Carly, poco antes del tiroteo, podría haber exacerbado su inestabilidad mental. En el segundo día del juicio, el padrastro de Carly, Heath Smiley, subió al estrado. Como única víctima sobreviviente, su testimonio fue clave para reconstruir los momentos previos al tiroteo. Por favor, preséntese ante el jurado. Mi nombre es Heath Smiley, tengo 39 años, soy asistente de fisioterapia y fui el padrastro de Carly durante aproximadamente 3 años y medio. Guiado por la fiscalía, Heath describió con detalle el momento en que ingresó a la casa. La segunda puerta, ¿estaba abierta o cerrada? Estaba cerrada. ¿Y cuando intentó abrirla, cuánto se movió antes de que se disparara el arma? Diría que entre 3 y 5 pulgadas, apenas abierta, antes de que se disparara. El tribunal escuchó atentamente mientras Heath relataba el terror del ataque, describiendo el impacto de ser emboscado en su propio hogar. ¿Qué ocurrió cuando abrió la puerta? Vi un destello de arma en mi cara, y luego se disparó 2 veces más, testificó Heath. Después del primer disparo, puse mi mano sobre el arma y la giré lejos de ella. ¿Quién estaba apuntándole con el arma? Carly. ¿Y quién apretó el gatillo? El primer disparo, sé con certeza que lo hizo Carly. Después de eso, mi mano también estaba en el arma. Tenía un rasguño en el pulgar, así que bien podría haber presionado el gatillo la tercera vez. Heath también describió la proximidad del arma en el momento de los disparos. Tal vez a un pie de distancia, estimó. ¿Recibió algún impacto de bala? Sí. Una de ellas me rozó justo por este músculo de aquí, dijo, señalando su hombro. ¿Puede describir qué sintió? Sé que suena extraño, pero hasta el día de hoy, nunca lo he sentido. Heath relató los momentos posteriores a haberle arrebatado el arma a Carly. Ella estaba gritando, completamente fuera de sí, aterrada. Era como si hubiera visto un demonio o algo así. Mi primer pensamiento fue que había un intruso en la casa y que ella pensaba que estaba disparando a otra persona. Para aclarar, ¿Carly en algún momento le dijo que creía que había otra persona en la casa? No, nunca lo dijo. Fue solo la impresión que tuve. Parecía absolutamente aterrorizada. En ese momento, Heath no tenía idea de que su esposa, Ashley Smiley, ya estaba muerta. ¿Sabía en ese momento que su esposa había sido asesinada? No, en ese momento no. La fiscalía luego interrogó a Heath sobre el arma utilizada en el tiroteo. ¿Cuántos disparos se efectuaron? 3. ¿Qué tipo de arma era? Mi revólver Taurus Raging Hunter. ¿Qué calibre?
Es un .357 Magnum, pero creo que estaba cargado con rondas .38 especial. ¿Por qué cree eso? Un .357 también puede disparar balas .38, que tienen un retroceso más ligero. ¿De qué color era el arma? Plata mate. La fiscalía también preguntó sobre la ubicación del arma antes del tiroteo. ¿Dónde fue la última vez que vio el arma antes de esa noche? La guardamos en el lado de la cama de Ashley. ¿Estaba en un cajón de noche? No, teníamos pequeños compartimentos de almacenamiento debajo del colchón, y creo que estaba en uno de esos. Tras el tiroteo, se impuso una orden de no contacto entre Heath y Carly. Sin embargo, a petición de Heath, la orden fue posteriormente levantada. Durante sus conversaciones posteriores, Carly nunca negó haber matado a su madre. Tras la conclusión del testimonio de la defensa, la fiscalía llamó a una serie de profesionales de la salud mental para refutar las afirmaciones sobre el estado psiquiátrico de Carly. Una testigo clave fue Olivia Lieber, una enfermera especializada en salud mental que evaluó a Carly. Por favor, preséntese ante el jurado. Mi nombre es Olivia Lieber. ¿Dónde trabaja? En Precise Mind. ¿Qué es Precise Mind? Es una clínica de salud mental ambulatoria. Proporcionamos terapia, evaluaciones psiquiátricas y realizamos investigaciones para personas de todas las edades. El fiscal notó el nerviosismo de Olivia, señalando que era su primera vez testificando en un juicio. ¿Cuál es su función en Precise Mind? Soy enfermera practicante especializada en salud mental psiquiátrica. ¿Podría explicar en qué consiste su trabajo? Tengo una maestría en práctica avanzada de enfermería con especialización en psiquiatría. El programa requiere 1.200 horas de experiencia clínica en diversas especialidades, incluyendo geriatría y psiquiatría adolescente. Lieber informó que, basándose en su evaluación, diagnosticó a Carly con trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo. Trastorno depresivo mayor, episodio único, de gravedad moderada. Sin embargo, enfatizó que no observó signos de psicosis. La fiscalía utilizó el testimonio de Lieber para cuestionar la afirmación de la defensa de que Carly padecía una enfermedad psiquiátrica grave. ¿Qué implica su trabajo con los pacientes? Evaluamos, diagnosticamos y manejamos su tratamiento, lo que incluye la prescripción de medicamentos cuando es necesario. ¿Qué tan importante es que un paciente proporcione información precisa durante una evaluación? Es fundamental. Nuestro diagnóstico y plan de tratamiento dependen de la información que el paciente nos proporciona. Carly mencionó haber experimentado pensamientos anormales o psicóticos el 15 de enero de 2024. No, los negó. ¿Alguna vez mencionó haber tenido esos pensamientos antes de esa fecha? No, negó haber experimentado alucinaciones o delirios. La fiscalía profundizó en el diagnóstico proporcionado por Lieber. ¿Puede explicar en términos sencillos qué significan estos diagnósticos? El trastorno de adaptación ocurre cuando una persona experimenta angustia emocional en respuesta a un evento estresante. En cuanto al trastorno depresivo mayor, un episodio único significa que Carly estaba experimentando depresión moderada, pero sin antecedentes de episodios crónicos o recurrentes. Usted lo clasificó como un episodio único. ¿Qué implica eso? Que, hasta donde yo sabía en ese momento, no era una condición crónica. ¿Qué le dijo Carly sobre la medicación que estaba tomando en ese momento? Dijo que aún no había notado ningún efecto significativo. ¿Discutieron algún ajuste en la dosis? Sí, comenzamos con 25 miligramos y hablamos sobre aumentarla si no experimentaba efectos secundarios negativos. Finalmente, la fiscalía presentó las notas médicas de Lieber, las cuales confirmaban que Carly negó haber experimentado síntomas psiquiátricos graves. Sus notas indican que Carly negó sí, HI y AVH. ¿Podría explicar qué significan estos términos? Sí, ideación suicida. Carly negó haber tenido pensamientos suicidas. HI, ideación homicida. Carly negó haber tenido pensamientos de hacer daño a otros. AVH, alucinaciones auditivas o visuales. Carly negó haber visto u oído cosas que no estaban allí. Entonces, ¿nunca informó haber visto u oído algo que los demás no pudieran percibir? Correcto. También realizó una evaluación mental y de riesgo. ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Carly estaba orientada en tiempo, lugar y persona. No reportó problemas de memoria. Negó haber experimentado pensamientos psicóticos. Negó haber tenido efectos secundarios por su medicación. ¿Observó algún signo de psicosis? No, no observé ninguno. Después de Olivia Lieber, la fiscalía llamó a Rebecca Kirk, consejera profesional licenciada que se reunió semanalmente con Carly en 9 sesiones antes del crimen.
Kirk testificó que Carly nunca mencionó consumo de drogas, alucinaciones ni problemas de memoria. Ni Carly ni su madre reportaron episodios de desrealización, disociación o pérdida de conciencia. Sin embargo, Carly expresó frustración con sus amigos, pues sentía que no eran tan dedicados a sus estudios como ella. También mencionó que estaba leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, una novela donde el protagonista justifica el asesinato de una persona moralmente inferior por un bien mayor. La doctora Amanda Gugliano, directora de servicios forenses en el Hospital Estatal de Mississippi, evaluó a Carly y determinó que era competente para ser juzgada. Jason Pickett, psiquiatra forense del Hospital Estatal de North Mississippi, concluyó que Carly no cumplía con los criterios legales de demencia en el momento del crimen. Además, el Dr. Pickett cuestionó el diagnóstico de trastorno bipolar y destacó rasgos psicopáticos en sus escritos. En su diario, Carly reflexionaba sobre la normalidad del mal, hablaba de violencia con amigos y compartía memes sobre crueldad. Lo más preocupante, según Pickett, fue su aparente indiferencia tras el crimen. Carly dejó el cuerpo de su madre en el lugar para enviar un mensaje a una posible próxima víctima. También señaló su superficial encanto y tendencias manipuladoras. Tras evaluar todas las pruebas y testimonios, el jurado debía decidir entre dos veredictos posibles: culpable, no culpable por razón de demencia. Si elegían la segunda opción, también debían determinar si Carly había recuperado la cordura y si representaba un peligro para la sociedad. En caso de considerarla peligrosa, no sería liberada, sino ingresada en un hospital psiquiátrico para evaluación y tratamiento. Finalmente, el jurado llegó a una decisión unánime. Carly Gregg, de 15 años al momento de la sentencia, fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado de su madre, intento de asesinato de su padrastro, alteración de pruebas. Los veredictos parecen estar en la forma correcta. La decisión del jurado es la siguiente. Primer cargo, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de asesinato en primer grado según lo estipulado en la acusación. Segundo cargo, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de intento de asesinato según lo estipulado en la acusación. Tercer cargo, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de alteración de pruebas según lo estipulado en la acusación. Siguiendo el protocolo, el juez interrogó a cada miembro del jurado de manera individual para confirmar el veredicto. Cada uno ratificó su decisión en voz alta, asegurando que el fallo era correcto y unánime. Para la comunidad, este veredicto marcó el amargo final de una historia aterradora. Una madre estaba muerta, una familia destrozada y una joven pasaría el resto de su vida tras las rejas. Este caso deja una dolorosa lección sobre cómo la tormenta interna y la inacción pueden desembocar en tragedias irreparables, un hecho que perseguirá a todos los involucrados por años.